La lluvia golpeaba sin piedad el techo de lámina oxidada aquella noche de diciembre. Carmen apretó su rebozo contra el pecho mientras miraba a sus 3 hijos dormir sobre el único colchón que tenían, compartiendo una cobija raída que ya no protegía del frío. Tenía 42 años, pero su rostro reflejaba el cansancio de toda una vida de sufrimiento. Habían pasado ya 12 años desde aquella mañana terrible en que la policía tocó a su puerta para darle la noticia que destrozaría su mundo. Su esposo, Miguel, había muerto en un accidente en la obra de construcción donde trabajaba. No hubo indemnización, no hubo disculpas, solo un ataúd barato y un futuro incierto para ella y sus 3 pequeños. Carmen recordaba perfectamente ese día. Lucía tenía apenas 6 años, Pedrito 4, y el pequeño Toñito solo 2. 3 bocas que alimentar, 3 futuros que proteger, y ninguna mano que la ayudara. Sus propios padres habían muerto años atrás, y la familia de Miguel la había abandonado, culpándola injustamente por la muerte de su hijo. Esa misma semana, con el corazón destrozado y las manos temblorosas, Carmen había tocado la puerta de la mansión más grande del pueblo. La señora Matilde Sandoval era conocida por su riqueza y también por su carácter difícil. Necesitaba una empleada doméstica, y Carmen necesitaba desesperadamente un trabajo. La señora Matilde la había mirado de arriba abajo con desprecio. «Eres viuda, tienes hijos, eso significa problemas», había dicho con voz fría. «Pero necesito a alguien urgente. Te pagaré lo mínimo, trabajarás de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Ni un minuto menos. Y tus mocosos no pondrán un pie en mi casa. ¿Entendido?». Carmen había aceptado. No tenía opción. El salario era miserable. Apenas alcanzaba para la comida más básica, pero era mejor que nada. Durante 12 largos años, Carmen llegó puntual cada mañana a esa mansión de 3 pisos. Limpiaba cada rincón, lavaba cada prenda, cocinaba cada comida. Sus manos se agrietaron por los químicos de limpieza, su espalda se encorvó por las largas jornadas, y sus ojos perdieron el brillo bajo el peso del cansancio constante. La señora Matilde nunca le dio un aumento. Nunca le regaló la ropa que ya no usaba, aunque tenía closets repletos. Nunca le ofreció las sobras de comida de sus lujosas cenas, aunque tiraba bandejas enteras a la basura. Y lo peor de todo, nunca le mostró un gramo de compasión o gratitud. Carmen recordaba las humillaciones. Las veces que la señora Matilde la había llamado inútil frente a sus amigas elegantes cuando el café no estaba exactamente a la temperatura correcta. Las veces que le había descontado del salario por romper platos que ya estaban astillados. Las veces que la había obligado a trabajar en días festivos mientras su familia celebraba, pagándole lo mismo que cualquier día normal. Pero Carmen aguantó todo. Por sus hijos. Lucía ahora tenía 18 años y había conseguido terminar la preparatoria a pesar de todo, trabajando por las tardes vendiendo dulces en la calle para ayudar. Pedrito, de 16, reparaba bicicletas en un taller y estudiaba por las noches. Y Toñito, el pequeño de 14, era el alma de la casa, siempre con una sonrisa a pesar de las dificultades. La renta de su pequeña casa de 2 cuartos se comía más de la mitad del salario de Carmen. El resto apenas alcanzaba para frijoles, arroz, tortillas, cuando había suerte, un poco de pollo. Los zapatos se remendaban hasta que ya no se podían usar más. La ropa venía de mercados de segunda mano. Los cumpleaños se celebraban con un pastelito barato y un abrazo largo. Carmen nunca se quejó con la señora Matilde. Nunca le pidió ayuda, aunque hubo momentos desesperados. Como aquella vez que Pedrito se enfermó gravemente de neumonía y Carmen tuvo que vender su alianza de matrimonio, lo único de valor que le quedaba, para pagar el hospital. O cuando Lucía necesitaba dinero para sus exámenes finales y Carmen ayunó durante 3 días para poder dárselo.
Pero esta mañana había sido diferente. Carmen llegó como siempre a las 6 en punto, con su delantal limpio y su cabello recogido. Encontró a la señora Matilde sentada en el comedor, lo cual era extraño porque normalmente no se levantaba hasta las 10. «Siéntate, Carmen», le había dicho la anciana señora con una voz inusualmente seria. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿La iba a despedir? No podía perder este trabajo, no ahora. «Señora Matilde, yo», comenzó Carmen, pero la anciana levantó la mano para silenciarla. «Tengo 85 años, Carmen. Los doctores me han dado 6 meses de vida. Cáncer avanzado», dijo la señora Matilde sin mostrar emoción. «He decidido mudarme a vivir con mi hijo a la capital. Esta casa la venderé pronto». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba. 12 años de trabajo, de sacrificio, y ahora se quedaba sin empleo. ¿Cómo mantendría a sus hijos? ¿Quién contrataría a una mujer de 42 años sin educación formal? «Entiendo, señora», logró decir Carmen con voz temblorosa, luchando por contener las lágrimas. «Le agradezco estos años de trabajo». «Yo no he terminado», interrumpió la señora Matilde. Se levantó lentamente y caminó hacia un escritorio antiguo, de donde sacó un sobre amarillento. «Esto es para ti. Es tu pago por estos 12 años de servicio». Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. Por un momento, su corazón se llenó de una esperanza loca. Tal vez la señora Matilde había guardado dinero para ella todos estos años. Tal vez había reconocido su trabajo duro. Tal vez. Abrió el sobre y sacó un papel. Era una escritura. Sus ojos apenas alfabetizados lucharon por leer las palabras. Cuando finalmente entendió, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era la escritura de una casa. Pero no cualquier casa. Era una pequeña propiedad en las afueras del pueblo, en la zona más pobre. Carmen la conocía. Era una casa de barro, con techo de paja, sin agua corriente ni electricidad. Apenas tenía 2 cuartos diminutos y estaba medio derruida. La gente del pueblo la llamaba la choza abandonada. Pero Carmen levantó la vista, confundida, herida, sin poder creer lo que veían sus ojos. «Es una propiedad valiosa», dijo la señora Matilde con frialdad. «El terreno vale algo. Deberías estar agradecida. Muchas empleadas no reciben nada cuando sus patronas se van». Carmen sintió algo quebrarse dentro de ella. 12 años. 12 años de madrugadas, de manos agrietadas, de rodillas adoloridas, de humillaciones tragadas en silencio. 12 años en los que había limpiado esta mansión de 3 pisos, cuidado los jardines, preparado banquetes para las fiestas de la señora Matilde. Y esto era su pago. Una casa de barro que ni siquiera servía para vivir. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran solo lágrimas de decepción. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de todos los años de dignidad sacrificada. Yo trabajé tanto», susurró Carmen. «Mis hijos, nosotros sacrificamos tanto. Pensé que usted, que tal vez». «¿Qué pensaste? ¿Qué te dejaría dinero como si fueras de mi familia?», preguntó la señora Matilde con desdén. «Eres una empleada, Carmen. Hiciste tu trabajo y te pagué por él cada mes. Esta casa es un regalo, un gesto de generosidad de mi parte. Tómalo o déjalo». Carmen apretó el papel contra su pecho. Un gesto de generosidad. Una casa de barro inhabitable como pago por 12 años de vida entregada. Quiso gritar, quiso reclamar, quiso decirle a esta mujer todo el dolor que había callado durante tanto tiempo. Pero no lo hizo, porque Carmen había aprendido hace mucho que los pobres no tienen voz que valga, que el sufrimiento de los humildes no importa.
que pueden trabajar hasta el agotamiento y aún así el mundo los mirará como si no fueran nada. Gracias, señora Matilde, logró decir con voz rota. Que Dios la acompañe. Salió de esa mansión por última vez con la escritura en la mano y el corazón destrozado. Caminó por las calles del pueblo sin ver nada, las lágrimas nublando su visión. La gente la miraba pasar, esta mujer que siempre había caminado con la espalda recta a pesar de todo, ahora encorvada bajo el peso de la desilusión. Cuando llegó a su casa rentada, sus 3 hijos la esperaban. Habían notado que algo estaba mal desde que cruzó la puerta. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Lucía, acercándose a abrazarla. Carmen se derrumbó en los brazos de su hija mayor y lloró como no había llorado en años. Lloró por los sueños rotos, por los sacrificios que no valieron nada, por la injusticia de un mundo que pisotea a los que ya están caídos. Entre sollozos, les contó todo. La enfermedad de la señora Matilde, la venta de la mansión, el final de su trabajo. Y finalmente, les mostró la escritura de la casa de barro. Pedrito tomó el papel y lo leyó en voz alta. Su voz se fue apagando conforme entendía lo que significaba. Toñito, el más pequeño, preguntó inocentemente, «¿Entonces tendremos una casa propia, mamá?». Carmen no pudo responder. ¿Cómo explicarle a su hijo que esa casa era poco más que ruinas? ¿Que ni siquiera tenía servicios básicos? ¿Que la señora para quien había trabajado toda su vida la consideraba tan poco que le había dado lo que cualquiera consideraría basura? «Iré a verla mañana», dijo finalmente Carmen, secándose las lágrimas. «Necesito ver exactamente qué es lo que tenemos». Esa noche, ninguno de ellos durmió bien. Carmen yacía despierta mirando el techo agrietado, preguntándose qué iban a hacer. El dinero de la renta vencía en 2 semanas. Sin trabajo, no podrían pagarla. ¿Terminarían viviendo en esa casa de barro? ¿Cómo sobrevivirían allí? Al día siguiente, al amanecer, Carmen y sus 3 hijos tomaron el camino que llevaba a las afueras del pueblo. Caminaron durante casi 1 hora hasta llegar a la zona donde según la escritura se encontraba la propiedad. Lo que vieron los dejó sin aliento. La casa era peor de lo que Carmen recordaba. Las paredes de adobe estaban agrietadas y parcialmente derrumbadas. El techo de paja tenía enormes agujeros por donde se podía ver el cielo. No había puerta, solo un marco de madera podrida. Las ventanas eran huecos oscuros sin vidrios. La maleza había crecido alrededor y dentro de la estructura, como si la naturaleza estuviera reclamando lo que alguna vez fue construido. «Madre mía», susurró Lucía, llevándose una mano a la boca. Pedrito pateó una piedra con rabia. «Esto es lo que valieron 12 años de tu vida, mamá. Esto es una burla», terminó Pedrito con voz temblorosa de rabia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Esa mujer malvada te usó durante 12 años y te pagó con escombros». Carmen se acercó lentamente a lo que quedaba de la casa. Sus pies crujían sobre las hojas secas y ramas caídas. Pasó su mano por la pared de adobe agrietada, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos gastados por años de trabajo duro. «Mamá, no podemos vivir aquí», dijo Lucía con voz suave pero firme. «Esto se va a caer en cualquier momento. Es peligroso». Toñito, siempre el más optimista, caminaba alrededor de la estructura con curiosidad infantil. «Pero miren, hay espacio. Y aquí atrás hay árboles. Y miren, ¿ven? Allá hay un pozo». Efectivamente, a unos metros de la casa había un pozo viejo de piedra. Carmen se acercó y miró hacia abajo. Estaba oscuro y profundo, imposible saber si aún tenía agua o si servía de algo. El terreno era más grande de lo que Carmen había imaginado. Según la escritura, eran casi 2000 metros cuadrados.
Pero, ¿de qué servía tener tierra si no tenían con qué construir? ¿De qué servía tener espacio si no tenían dinero para poner un techo digno sobre sus cabezas? Carmen se sentó sobre una piedra grande cerca del pozo y finalmente dejó que el peso de la realidad la aplastara. Escondió su rostro entre las manos y lloró. No por rabia esta vez, sino por agotamiento. Por cansancio de luchar y luchar sin ver nunca la luz al final del túnel. Sus hijos se acercaron y la rodearon con sus brazos. Los cuatro permanecieron así durante largos minutos, una familia abrazada en medio de las ruinas, tratando de encontrar fuerzas en el calor del otro. «Vamos a arreglarlo», dijo Pedrito de repente, con una determinación que sorprendió a todos. «Mamá, escúchame. Vamos a arreglar esta casa». «Hijo, no tenemos dinero para…», comenzó Carmen. «Yo sé construir», interrumpió Pedrito. «En el taller donde trabajo, Don Chuy me ha enseñado muchas cosas. No solo arreglo bicicletas, también ayudo con reparaciones de casas. Puedo hacer esto. Puedo pedir materiales prestados, conseguir herramientas. Y yo puedo ayudar», agregó Lucía. «Podemos vender más dulces, trabajar horas extra. Toñito puede ayudar también». «Sí», exclamó el pequeño con entusiasmo. «Yo puedo cargar cosas, puedo limpiar, puedo ayudar». Carmen miró los rostros de sus tres hijos, tan jóvenes aún y ya tan marcados por las dificultades de la vida. Lucía con sus manos callosas de tanto hacer dulces, Pedrito con sus nudillos raspados del trabajo en el taller, Toñito con su ropa remendada pero siempre con esa sonrisa que iluminaba los días más oscuros. «Mis niños», susurró Carmen, «ustedes ya han sacrificado tanto. No puedo pedirles que…». «No nos lo estás pidiendo, mamá», dijo Lucía firmemente. «Somos una familia. Y las familias se apoyan. Siempre nos has dicho eso». Durante los siguientes días, sucedió algo que Carmen nunca esperó. Cuando los vecinos del pueblo se enteraron de su situación, muchos de ellos, tan pobres como ella, comenzaron a aparecer con pequeñas ayudas. Don Chuy, el dueño del taller donde trabajaba Pedrito, llegó con herramientas viejas pero funcionales. «Son tuyas», le dijo a Pedrito. «Has sido un buen aprendiz. Mereces esto». La señora Flores, que vendía en el mercado junto a Lucía, trajo un costal de calorías. «No es mucho, pero servirá para las paredes». Don Roberto, el carpintero del pueblo, apareció con tablas de madera. «Son sobras de trabajos anteriores. Iba a quemarlas, pero mejor que les sirvan a ustedes». Incluso el padre Ignacio de la iglesia local llegó con algunos sacos de cemento que habían sobrado de la reparación del templo. Carmen no podía creer la bondad de la gente. Eran personas tan pobres como ella, algunos incluso más, y aún así compartían lo poco que tenían. Cada clavo, cada tabla, cada saco de material era un regalo del cielo. Pero también hubo quienes se burlaron. Los vecinos de la zona rica del pueblo, aquellos que frecuentaban la casa de la señora Matilde, comentaban entre risas. ¿Escucharon? La criada de Matilde pensó que le iban a dejar una fortuna y solo le dieron una choza. 12 años limpiando pisos y recibió lo que vale. Nada. Esa gente pobre siempre soñando con cosas que no les corresponden. Un día, mientras Carmen estaba en el mercado comprando lo poco que podían permitirse, escuchó a un grupo de mujeres elegantes hablar de ella. Una de ellas era la sobrina de la señora Matilde, una mujer joven llamada Patricia que siempre había tratado a Carmen con desprecio. «Es patético», decía Patricia riéndose con sus amigas. «Mi tía le dio esa propiedad horrible porque sabía que el terreno no vale nada. Está en zona de riesgo, nadie construye ahí». Pero la tonta de la criada creyó que era un regalo generoso. Las amigas de Patricia se rieron. Una de ellas agregó: «Además,
Escuché que están tratando de arreglar esa ruina. Como si pudieran hacer algo con sus manos sucias. Al final terminarán viviendo peor que ratas. Carmen apretó los puños, las lágrimas picando en sus ojos. Pero no dijo nada. Pagó sus compras y salió de la tienda con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que algo se desgarraba. Esa noche, llegó a la casa de barro donde ya habían comenzado a trabajar. Pedrito había logrado quitar los escombros más peligrosos y estaba reparando las paredes con la cal y el cemento donados. Lucía había limpiado el interior y Toñito había cortado la maleza alrededor. «Mamá, mira», dijo Toñito emocionado. «El pozo tiene agua. Probamos con un balde y está limpia. Tenemos agua». Era una pequeña victoria, pero significaba mucho. Al menos no tendrían que caminar kilómetros para conseguir agua. Carmen se arremangó las mangas. «Déjenme ayudar». Trabajaron hasta que la oscuridad los obligó a detenerse. Regresaron a su casa rentada exhaustos, con las manos llenas de ampollas y los músculos adoloridos, pero había algo diferente en el ambiente. Había esperanza. Pasaron las semanas. Cada día después de sus trabajos, la familia iba a la casa de barro y trabajaba hasta el anochecer. Pedrito demostró tener un talento natural para la construcción. Con la ayuda de Don Chuy, que a veces se aparecía para dar consejos, logró estabilizar las paredes y reforzar la estructura. Lucía consiguió más horas de trabajo y con ese dinero compraron láminas de metal para reemplazar el techo de paja podrido. No eran láminas nuevas, sino usadas que encontraron en un depósito de chatarra, pero eran infinitamente mejores que los agujeros al cielo abierto. Carmen trabajaba sin descanso. Durante el día buscaba empleos temporales, lavando ropa ajena, limpiando casas, lo que fuera. Durante las tardes y noches, trabajaba en su propia casa. Sus manos sangraban, su espalda gritaba de dolor, pero no se detenía. Toñito, a pesar de su corta edad, trabajaba como adulto. Cargaba baldes de agua del pozo, mezclaba el cemento, ayudaba a su hermano a cargar materiales. Nunca se quejaba, aunque Carmen sabía que el niño estaba exhausto. Un sábado por la tarde, mientras trabajaban, se acercó una camioneta lujosa. De ella bajó Patricia, la sobrina de la señora Matilde, acompañada de dos amigas. Venían vestidas elegantemente, con gafas de sol caras y bolsos de marca. «Pero miren esto», dijo Patricia con voz burlona. «La familia de criados jugando a los constructores». Carmen se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. No respondió. «¿En serio creen que pueden hacer algo con este basurero?», continuó Patricia acercándose. «Mi tía te dio esto porque sabía que no vale nada. Este terreno está en zona de deslaves. Cuando lleguen las lluvias fuertes, todo se va a venir abajo. Literalmente les dio un terreno que los puede matar». Lucía dio un paso hacia Patricia, con los ojos brillando de rabia. «Usted no tiene derecho a venir aquí». «Lucía», dijo Carmen firmemente, poniendo una mano en el hombro de su hija. «No vale la pena». Patricia se rió. «Ay, qué conmovedor. La criada enseñándole modales a sus hijos. Miren, solo vine a ofrecerles algo. Les doy 5,000 pesos por este terreno. Sé que es generoso considerando que no vale ni la mitad, pero soy buena persona». 5,000 pesos. Era dinero, sí, pero Carmen sabía que apenas les alcanzaría para 3 meses de renta. Y después, ¿qué? Volverían a estar en la misma situación de siempre. «No está en venta», respondió Carmen con calma. «¿Qué?» Patricia se quitó las gafas, incrédula. «¿Me estás diciendo que no? ¿Sabes cuántas familias de tu clase matarían por 5,000 pesos? Le dije que no está en venta», repitió Carmen, esta vez con más firmeza. «Esta es nuestra casa. Puede que no sea mucho para usted,
pero es nuestra. Patricia la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Eres más tonta de lo que pensé. Van a terminar aplastados bajo los escombros cuando este lugar se caiga, y entonces nadie les va a dar ni un peso. Están advertidos. Se subió a su camioneta y se fue, levantando una nube de polvo que hizo toser a todos. Esa noche, Carmen no pudo dormir. ¿Y si Patricia tenía razón? ¿Y si el terreno era peligroso? ¿Estaba poniendo en riesgo a sus hijos por orgullo? Las dudas la atormentaban. A la mañana siguiente, decidió ir a la oficina municipal de catastro. Con la escritura en mano, preguntó por la zona donde estaba su terreno. El empleado, un hombre mayor de lentes gruesos, revisó los mapas y documentos. Efectivamente, esta zona estuvo en alerta hace unos 20 años por posibles deslaves. Pero después se hicieron obras de contención en las montañas cercanas. Ya no está en zona de riesgo. De hecho, varios terrenos aquí han subido de valor últimamente. Carmen sintió un alivio inmenso. Patricia había mentido, probablemente para asustarla y comprar el terreno barato. Pero, ¿por qué querría ese terreno si no valía nada? De regreso a casa, pasó por la casa de don Esteban, el anciano que había vivido toda su vida en el pueblo y conocía cada rincón de él. Le contó sobre su terreno y lo que el empleado municipal le había dicho. Don Esteban asintió pensativamente. Ah, sí, conozco esa zona. Hubo rumores hace unos meses de que el gobierno quiere construir una carretera nueva que pasará exactamente por ahí. Si eso sucede, los terrenos en esa área van a valer una fortuna. Por eso esa víbora de Patricia quiere comprarte barato. Carmen sintió una mezcla de emociones. Rabia por el engaño, pero también una extraña satisfacción. La señora Matilde y su familia pensaban que le habían dado basura, pero resultó que sin saberlo le habían dado algo valioso. Pero Carmen no tenía intención de vender. No por dinero. Esa casa representaba algo más que una propiedad. Representaba dignidad, esfuerzo, la posibilidad de tener algo propio después de toda una vida de trabajar para otros. El trabajo continuó con renovada energía. Ahora sabían que su esfuerzo valía la pena. Un día, mientras Pedrito trabajaba en instalar una puerta que don Roberto les había regalado, se acercó un hombre en traje. Era un ingeniero que trabajaba para una empresa constructora. Disculpen, dijo el hombre. Vi que están trabajando aquí. Son los dueños del terreno. Carmen se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Sí, señor. ¿En qué podemos ayudarle? Bueno, mi empresa está comprando terrenos en esta zona. Estamos preparándonos para cuando se construya la nueva carretera. Les puedo ofrecer 150,000 pesos por esta propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. 150,000 pesos. Era una fortuna para ellos. Podrían comprar una casa pequeña pero decente en el pueblo. Tendría dinero para que los niños estudiaran, para emergencias. Lucía y Pedrito miraron a su madre, esperando su decisión. Toñito preguntó inocentemente, «¿Es mucho dinero, mamá?» Carmen miró la casa. Ya no era la ruina que habían encontrado semanas atrás. Las paredes estaban reparadas y reforzadas. El techo nuevo brillaba bajo el sol. Habían instalado una puerta sencilla pero sólida. Las ventanas aún no tenían vidrios, pero Pedrito había hecho marcos de madera hermosos. Pero más que eso, Carmen veía las horas de trabajo. Veía las manos ampolladas de Pedrito. Veía las noches que Lucía había pasado despierta haciendo dulces extras para ganar más dinero. Veía la sonrisa de Toñito cada vez que lograban terminar una nueva sección. Veía el amor de una familia que había convertido escombros en un hogar. «No está en venta», dijo Carmen con voz firme. El ingeniero parpadeó, sorprendido. «Señora,
Tal vez no entendió. Son 150,000 pesos. Es una oferta muy generosa. Entendí perfectamente, señor, y le agradezco su oferta. Pero esta casa no está en venta. No a ningún precio. El hombre se fue negando con la cabeza, probablemente pensando que Carmen estaba loca. Tal vez tenía razón. Tal vez era una locura rechazar tanto dinero. Pero había cosas que valían más que el dinero. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Lucía en voz baja. Carmen abrazó a sus 3 hijos. Completamente segura. Este lugar lo construimos juntos, con nuestras propias manos. Aquí dejamos nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestro amor. Esto es más que una casa. Es la prueba de que valemos, de que podemos lograr cosas grandes a pesar de todo. Pasaron 2 meses más. La casa ya era habitable. No era lujosa, ni siquiera era bonita según los estándares del mundo. Pero era sólida, limpia, y era de ellos. Habían logrado poner un piso de cemento. Las paredes estaban pintadas de blanco con cal, brillantes y limpias. El techo no tenía goteras. Habían dividido el espacio en 3 cuartos pequeños. Uno para Carmen, uno para Lucía, y uno que compartían Pedrito y Toñito. Don Chuy les había regalado una estufa vieja pero funcional. La señora Flores les dio algunas ollas y platos. Don Roberto hizo una mesa sencilla con las tablas sobrantes. Poco a poco, los vecinos del pueblo fueron trayendo pequeñas cosas. Una cobija, unas sillas viejas, cortinas hechas a mano. Carmen miró alrededor de su nueva casa y sintió algo que no había sentido en años. Orgullo. Orgullo de lo que habían logrado. Orgullo de sus hijos. Orgullo de sí misma por no haberse rendido. El día que finalmente se mudaron, hicieron una pequeña celebración. No tenían dinero para gran cosa, pero Lucía hizo un pastel sencillo con lo poco que tenían. Invitaron a todos los que les habían ayudado: Don Chuy, la señora Flores, Don Roberto, el padre Ignacio, Don Esteban. Fue una fiesta humilde. No había música elegante ni comida cara. Solo gente sencilla compartiendo tortillas, frijoles, y la alegría de ver a una familia finalmente tener un techo propio. Mientras todos reían y conversaban, Carmen salió un momento afuera. Miró su casa bajo la luz del atardecer. Las paredes blancas brillaban doradas con los rayos del sol. El techo de lámina reflejaba el cielo naranja y rosa. Pensó en la señora Matilde, que probablemente ni siquiera recordaba ya que le había dado esta propiedad. Pensó en Patricia y su oferta insultante. Pensó en todos los que se habían reído de ella y sus hijos. Y sonrió, porque había aprendido algo fundamental. El valor de las cosas no lo determina el dinero, sino el amor con que se construyen. Esta casa de barro, que otros consideraban basura, era para ella un palacio, porque la habían levantado con amor, con esfuerzo, con la unión de una familia que se negaba a rendirse. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque a veces, cuando menos lo esperas, la vida tiene formas de recompensar a aquellos que mantienen su dignidad incluso en los momentos más oscuros. 3 meses después de mudarse a su nueva casa, Carmen estaba en el mercado vendiendo tamales que había aprendido a hacer. Era un trabajo duro que comenzaba a las 3 de la mañana, pero le daba ingresos más estables que los trabajos temporales de limpieza. Lucía seguía vendiendo dulces en otro puesto, y entre las dos sostenían a la familia. Era un sábado por la mañana cuando Carmen vio algo que le heló la sangre. La señora Matilde llegó al mercado en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Se veía mucho más delgada y frágil que la última vez que Carmen la había visto. El cáncer claramente estaba cobrando su precio. Carmen bajó la mirada, esperando que la anciana pasara de largo. Pero no fue así. Carmen, llamó la señora Matilde con voz débil pero clara. Carmen no tuvo más opción que acercarse.
Señora Matilde, saludó con cortesía fría. La anciana la miró con ojos que parecían diferentes, más suaves de alguna manera. Escuché que rechazaste una oferta de 150,000 pesos por ese terreno que te di. Carmen se tensó. Así es, señora. Eres una tonta, dijo la señora Matilde, pero había algo extraño en su tono. No era el desprecio usual. Era casi ¿respeto? Ese terreno ahora vale el triple. La carretera fue aprobada oficialmente esta semana. Podrías vender por $500,000 fácilmente. Carmen sintió que el mundo se detenía. $500,000. Era una cantidad de dinero que ni siquiera podía imaginar. Podrían vivir cómodamente por años. Sus hijos podrían ir a la universidad. Podrían tener una vida completamente diferente. No está en venta, respondió Carmen automáticamente. La señora Matilde soltó una risa seca que terminó en tos. La enfermera le ofreció agua. Cuando se recuperó, miró a Carmen con una expresión indescifrable. Mi sobrina Patricia vino a visitarme ayer. Estaba furiosa. Me dijo que eres una campesina estúpida que no sabe reconocer una oportunidad. Que vas a morir pobre y tus hijos también. Carmen apretó los puños pero no respondió. Le dije que se callara, continuó la señora Matilde. Le dije que tú tienes algo que ella nunca tendrá. Dignidad. Y eso me hizo pensar en muchas cosas. La anciana hizo una pausa larga, mirando hacia el horizonte como si estuviera viendo algo muy lejano. Tengo 3 hijos, Carmen. Les di todo, educación en las mejores escuelas, viajes por el mundo, negocios prósperos. ¿Y sabes cuántas veces me visitan ahora que estoy muriendo? 1 vez al mes, si tengo suerte. Y solo vienen para hablar de la herencia, para asegurarse de que no cambié mi testamento. Carmen no sabía qué decir. Nunca había visto a la señora Matilde así, vulnerable, humana. Tú, continuó la anciana, tú que no tienes nada, has criado 3 hijos que te aman tanto que rechazaron una fortuna solo porque esa casa la construyeron juntos. He visto cómo te miran, cómo te cuidan. Eso es algo que todo mi dinero nunca pudo comprarme. Los ojos de la señora Matilde se humedecieron. Fui cruel contigo, Carmen. Durante 12 años fuiste leal, trabajadora, honesta. Y yo te pagué con migajas y humillaciones. Esa casa de barro que te di fue un insulto. Lo sé ahora. Carmen sintió un nudo en la garganta. No había esperado esto jamás. Me estoy muriendo, dijo la señora Matilde simplemente. Los doctores me dan semanas, tal vez días. Y he estado pensando en mi vida, en las decisiones que tomé, en la persona que fui. No fue una buena persona, Carmen, pero tal vez pueda hacer algo bueno antes de irme. La anciana le hizo una seña a la enfermera, quien sacó un sobre del bolso y se lo entregó a Carmen. Ábrelo, ordenó la señora Matilde. Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre. Dentro había un cheque. Cuando vio la cantidad, casi se le cae de las manos. Era por 200,000 pesos. Señora, yo no puedo, comenzó Carmen. Cállate y escucha, interrumpió la señora Matilde con un destello de su antiguo carácter. No es un regalo, es lo que te debí haber pagado todos estos años. Calculé un salario justo para 12 años de trabajo, con aguinaldos, vacaciones, bonos, todo lo que te negué. Esto es lo que sale. No es caridad, Carmen. Es justicia. Justicia que llega muy tarde. Lo sé, pero mejor tarde que nunca. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. Yo no sé qué decir. No digas nada. Solo prométeme una cosa. La voz de la señora Matilde se quebró ligeramente. Prométeme que seguirás siendo la madre maravillosa que eres.
que seguirás enseñándoles a tus hijos lo que realmente importa en la vida, porque tú les has dado algo que vale más que todo el dinero del mundo: amor, valores, dignidad. Carmen se arrodilló junto a la silla de ruedas y tomó la mano arrugada de la señora Matilde. Que Dios la bendiga, señora. La perdono. De todo corazón, la perdono. La señora Matilde apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Gracias, susurró. Gracias por ser mejor persona de lo que yo jamás fui. La enfermera empujó la silla de ruedas y se alejaron. Carmen nunca volvió a ver a la señora Matilde. 3 semanas después, leyó en el periódico que había fallecido. Fue a su funeral, pero se quedó al fondo. No sentía que tuviera derecho a estar al frente con la familia, aunque la señora Matilde había sido tan importante en su vida. Con el dinero del cheque, Carmen hizo algo que sorprendió a todos. No lo gastó en lujos ni en cosas innecesarias. Primero, pagó todas las pequeñas deudas que tenían con los vecinos que les habían ayudado. Luego, mejoró la casa. Pusieron vidrios en las ventanas, instalaron un tanque de agua, compraron muebles sencillos pero dignos. Pero lo más importante, Carmen guardó una buena parte del dinero para la educación de sus hijos. Lucía pudo inscribirse en la universidad para estudiar contabilidad. Pedrito entró a una escuela técnica de construcción. Y Toñito, el pequeño, pudo finalmente tener útiles escolares nuevos y no solo los prestados o usados. Carmen también hizo algo más. Con parte del dinero, abrió un pequeño negocio de tamales y comida casera. Contrató a 2 mujeres del pueblo que estaban en situaciones similares a la que ella había vivido. Viudas, madres solteras, mujeres que necesitaban una oportunidad. Yo sé lo que es no tener a nadie que te tienda la mano, les dijo Carmen. Aquí trabajaremos juntas, como familia. El negocio creció despacio pero firme. La comida de Carmen era deliciosa y honesta, hecha con amor. Pronto tuvo clientes regulares no solo del pueblo, sino de comunidades vecinas. Un año después de la muerte de la señora Matilde, Carmen estaba en su casa preparando la cena cuando tocaron a la puerta. Era un hombre elegante con traje y maletín. «¿Señora Carmen Rodríguez?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo», respondió Carmen, limpiándose las manos en el delantal. «Soy el licenciado Méndez, notario. Vengo por un asunto relacionado con el testamento de la señora Matilde Sandoval». Carmen lo invitó a pasar, confundida. ¿Qué podría dejarle la señora Matilde en su testamento? El notario abrió su maletín y sacó varios documentos. La señora Sandoval modificó su testamento 2 semanas antes de morir. En él, le dejó a usted una suma adicional de 100,000 pesos. Carmen se quedó sin aliento. Pero, ¿por qué? Hay una carta, dijo el notario, entregándole un sobresellado. Tal vez esto lo explique. Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre y comenzó a leer. La letra era temblorosa, claramente escrita por alguien muy enfermo, pero el mensaje era claro. Querida Carmen, si estás leyendo esto, ya habré partido de este mundo. Espero haber encontrado algo de paz, aunque sé que no la merezco. Durante toda mi vida acumulé riquezas, pero morí pobre en lo que realmente importa. No tengo el amor de mis hijos, no tengo amigos verdaderos, no tengo buenos recuerdos que me reconfortaran en estos últimos días. Tú, en cambio, que nunca tuviste mucho dinero, eres rica en todo lo que importa. He visto cómo te miran tus hijos. He escuchado cómo la gente del pueblo habla de ti con respeto y cariño. Construiste algo hermoso de las ruinas que te di, y no hablo solo de la casa de barro. Este dinero adicional es para que nunca más tengas que preocuparte por lo básico. Úsalo sabiamente, como sé que lo harás. Invierte en tus hijos, en tu negocio, en tu futuro. Pero más que el dinero, quiero pedirte un favor.
Quiero que recuerdes mi historia y se la cuentes a tus hijos. Cuéntales sobre la mujer rica que lo tenía todo pero no valoró nada. Cuéntales que el dinero sin amor es una cárcel. Cuéntales que la verdadera riqueza está en las manos que estrechas, en los corazones que tocas, en las vidas que mejoras. Tú me enseñaste esto, Carmen. Demasiado tarde para mí, pero no demasiado tarde para que yo pueda al menos reconocerlo. Gracias por tu perdón. No lo merecía, pero me dio paz en mis últimos días. Con respeto y arrepentimiento. Matilde Sandoval. Carmen terminó de leer con las mejillas mojadas de lágrimas. Lucía, Pedrito y Toñito, que habían estado escuchando todo, se acercaron a abrazarla. Mamá, dijo Lucía suavemente, todo este tiempo que pasaste trabajando para ella, todo ese sufrimiento, al final sirvió para algo más grande. Carmen asintió, abrazando a sus hijos con fuerza. Sí, hija, pero no por el dinero. Sirvió para enseñarnos que sin importar cuánto nos golpee la vida, debemos mantener nuestra dignidad, nuestros valores, nuestro amor. Esas son las únicas cosas que nadie nos puede quitar. 2 años después, la historia de Carmen se había convertido en leyenda en el pueblo. La casa de barro que todos habían considerado basura ahora era un hogar hermoso, rodeado de jardines que Toñito cuidaba con amor. El negocio de comidas prosperaba. Lucía estaba por graduarse de la universidad con honores. Pedrito había abierto su propia empresa de construcción, especializada en ayudar a familias de bajos recursos a construir casas dignas. Y Toñito destacaba en la escuela, soñando con ser doctor algún día. Un día, Carmen recibió una visita inesperada. Era Patricia, la sobrina de la señora Matilde. Pero venía sola, sin sus amigas elegantes, sin su actitud arrogante. Señora Carmen, comenzó Patricia, con voz humilde que Carmen nunca había escuchado antes. Vine a pedirle disculpas. Por todo. Por cómo la traté, por las cosas horribles que dije, por intentar engañarla con ese terreno. Carmen la invitó a sentarse. Patricia miró alrededor de la casa, claramente impresionada por lo que Carmen y su familia habían logrado. Mi tía me dejó una carta también, continuó Patricia. En ella me decía que había sido una mujer amargada y egoísta, y que me estaba convirtiendo en lo mismo. Me dejó dinero, sí, pero también me dejó la tarea de pensar en qué tipo de persona quiero ser. Patricia se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. He estado pensando mucho. Perdí a mi esposo el año pasado. Mis hijos ya no me hablan porque solo me importaba el dinero y las apariencias. Estoy sola en mi casa grande con todas mis cosas caras, y me di cuenta de que no tengo nada de lo que realmente importa. Carmen tomó la mano de Patricia. Nunca es demasiado tarde para cambiar. ¿Me perdonaría?, preguntó Patricia con voz quebrada. Ya lo hice, respondió Carmen con una sonrisa genuina. Hace mucho aprendí que guardar rencor solo envenena el corazón. La perdono, Patricia, y si algún día necesita una amiga, aquí estará una. Patricia se fue ese día como una persona diferente. Y efectivamente, comenzó a cambiar. Se acercó a sus hijos, pidió perdón, comenzó a ayudar en el pueblo, se volvió más humilde y generosa. La historia se corrió por todo el pueblo y más allá. La mujer que había convertido una casa de barro en un hogar lleno de amor. La madre que había rechazado fortunas porque sabía que lo verdaderamente valioso no se compra con dinero. La familia que demostró que la riqueza del corazón vale más que todo el oro del mundo. 5 años después, Carmen estaba en su jardín cuando vio llegar un carro oficial del gobierno. Un hombre con uniforme bajó y se acercó con respeto. Señora Carmen Rodríguez, dijo el hombre, vengo en nombre del gobernador. Su historia ha inspirado a miles de personas en todo el estado. El gobernador quiere reconocer su ejemplo de dignidad,
trabajo duro y valores familiares. Le van a otorgar la medalla al mérito ciudadano. Carmen se rió suavemente, negando con la cabeza. Yo solo hice lo que cualquier madre haría, luchar por sus hijos. Precisamente por eso merece el reconocimiento, respondió el hombre. Porque usted representa lo mejor de nuestra gente, la capacidad de construir algo hermoso incluso cuando te dan solo escombros. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Carmen subió al estrado con su mejor vestido, que aunque sencillo llevaba con la elegancia que da la dignidad. Sus 3 hijos estaban en primera fila, con lágrimas de orgullo en los ojos. Cuando le pidieron que dijera unas palabras, Carmen miró al público y habló desde el corazón. Toda mi vida fui pobre en dinero pero rica en amor. Trabajé duro, sufrí mucho, pero nunca perdí lo más importante, mi dignidad y el amor por mis hijos. Muchas personas me dieron muy poco cuando necesitaba mucho, pero aprendí que incluso de lo poco se puede construir algo grande si lo haces con amor y dedicación. Esa casa de barro que me dieron como insulto se convirtió en el lugar más hermoso del mundo porque la construimos juntos, como familia. No necesitábamos que fuera un palacio. Solo necesitábamos que fuera nuestro. Y hoy quiero decirles a todas las madres, a todos los padres, a todas las personas que están luchando, no importa que tan pobre seas, que tan difícil sea tu vida, que tampoco te den los demás. Si tienes amor en tu corazón, dignidad en tu alma y determinación en tu espíritu, puedes construir algo hermoso. Porque la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres y en el amor que das. El público se puso de pie y aplaudió durante largos minutos. Pero para Carmen, el verdadero premio estaba en ver a sus hijos, ahora adultos exitosos y buenas personas, mirándola con amor y admiración. Lucía era una contadora exitosa que ofrecía servicios gratuitos a familias de bajos recursos. Pedrito tenía una empresa que construía casas dignas a precios justos para quienes más lo necesitaban. Y Toñito estaba en su 3er año de medicina, con planes de regresar al pueblo como doctor para servir a su comunidad. Esa noche, de regreso en su casa, Carmen se sentó en el pequeño porche que Pedrito había construido. Miró las estrellas y sonrió. Pensó en todos los años de lucha, en las lágrimas derramadas, en los momentos en que pensó que no podría más. Pero había podido. Y no solo había sobrevivido, había triunfado. No con dinero o fama, sino con algo mucho más valioso. Había criado 3 seres humanos extraordinarios que harían del mundo un lugar mejor. Había demostrado que la dignidad no se compra ni se vende. Había probado que el amor puede convertir el barro en oro. Lucía salió y se sentó junto a ella. ¿En qué piensas, mamá? Carmen tomó la mano de su hija. Pienso en que Dios es justo. Tal vez no siempre de la manera que esperamos, ni en el tiempo que queremos. Pero es justo. Me dio lo que necesitaba exactamente cuando lo necesitaba. No antes, porque no habría aprendido las lecciones. No después, porque habría sido demasiado tarde. Esa casa de barro que la señora Matilde me dio creyendo que me daba basura, me dio todo. Me dio un hogar. Me dio una lección sobre no rendirse. Me dio la oportunidad de enseñarles a ustedes el verdadero valor de las cosas. Y al final, incluso le dio a ella una última oportunidad de redimirse. Madre e hija se quedaron en silencio, disfrutando de la brisa fresca de la noche. Desde adentro llegaba el sonido de Pedrito y Toñito discutiendo amistosamente sobre fútbol, y Carmen sonrió. Había empezado con nada. Una viuda pobre con 3 hijos y sin futuro aparente. Le habían dado lo que otros consideraban basura. Pero con sus manos, con su corazón, con el amor de su familia, había construido algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Un hogar lleno de amor, hijos que eran buenas personas, y una vida con significado y propósito. Y eso,
pensó Carmen mientras las estrellas brillaban sobre su casa de barro transformada. Eso era la verdadera riqueza. Una riqueza que nadie podría quitarle jamás. Una riqueza que viviría en sus hijos y en los hijos de sus hijos, pasando de generación en generación la lección más importante de todas, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es, por cómo ama y por el bien que hace en el mundo. La casa de barro ya no era solo una casa. Era un testimonio vivo de que los finales pueden ser hermosos incluso cuando los comienzos son dolorosos. Era la prueba de que la dignidad humana no tiene precio. Era el recordatorio de que el amor siempre, siempre encuentra la manera de transformar las ruinas en palacios. Y mientras Carmen se preparaba para dormir esa noche, agradeció en silencio cada momento difícil que había vivido, porque todos y cada uno de ellos la habían traído hasta aquí, a un lugar de paz, amor y plenitud que ningún dinero del mundo podría haber comprado. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal Emociocuentos para más historias que te inspirarán y te recordarán lo que realmente importa en la vida. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que los finales hermosos sí existen. Buenas noches, y que tus sueños estén llenos de esperanza. Pasaron 10 años más. La casa de barro se había convertido en un símbolo de esperanza en toda la región. Carmen ahora tenía 52 años, pero su espíritu era más joven que nunca. El negocio de comidas había crecido tanto que ahora tenía 3 sucursales en diferentes pueblos, todas manejadas por mujeres que, como ella alguna vez, necesitaban una oportunidad. Lucía se había casado con un buen hombre, un maestro de escuela llamado Jorge, y habían tenido 2 hijas hermosas. Vivían cerca de Carmen, y las niñas pasaban todos los fines de semana en la casa de su abuela, jugando en el mismo jardín donde su madre había jugado años atrás. Pedrito había expandido su empresa de construcción. Ahora no solo construía casas, sino que había creado un programa especial. Por cada 5 casas que construía para clientes que podían pagar, construía una gratis para una familia necesitada. Aprendí de mi madre, decía siempre, que dar es la única manera de multiplicar lo que tienes. Y Toñito, el pequeño que una vez había limpiado la maleza alrededor de una casa en ruinas, ahora era el doctor Antonio Rodríguez. Había cumplido su sueño y regresado al pueblo como médico. Pero no cualquier médico. Había abierto una clínica comunitaria donde atendía gratis a quien no podía pagar. La salud es un derecho, no un privilegio, decía, repitiendo las palabras que su madre le había enseñado desde niño. Un sábado por la tarde, Carmen estaba en su jardín cuando vio llegar un autobús escolar. Confundida, salió a ver qué pasaba. Del autobús bajaron 30 niños de una escuela de la ciudad, acompañados por sus maestros. «Señora Carmen», preguntó una maestra joven acercándose con respeto. «Soy la profesora Alicia. Trajimos a nuestros estudiantes para conocerla. Estamos estudiando historias inspiradoras de México, y la suya es una de las más importantes». Carmen se sonrojó. «Ay, maestra, yo no sé si mi historia sea tan importante». «Es la más importante para estos niños», respondió la maestra. «Muchos de ellos vienen de familias pobres. Sienten que no tienen futuro, pero su historia les enseña que sí lo tienen, que pueden construir algo hermoso sin importar de dónde vengan». Los niños se sentaron en el jardín, formando un semicírculo alrededor de Carmen. Sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza. «Cuéntenos su historia, señora Carmen», pidió una niña pequeña de unos 8 años. «¿Es verdad que construyó esta casa con sus propias manos?». Carmen miró a los niños y sintió que su corazón se llenaba de emoción. Se sentó en una silla que Pedrito había hecho años atrás y comenzó a hablar. Les contó todo. No omitió los momentos difíciles, las lágrimas, el hambre, las humillaciones. Pero tampoco omitió las lecciones,
el amor, la perseverancia, la fe. ¿Y nunca tuvo ganas de rendirse?, preguntó un niño de unos 10 años. Muchas veces, admitió Carmen honestamente. Hubo noches en que lloraba tanto que pensaba que mis lágrimas nunca se iban a acabar. Hubo días en que el cansancio era tanto que apenas podía moverme. Pero cada vez que pensaba en rendirme, miraba a mis hijos y recordaba por qué estaba luchando. Mi mamá trabaja limpiando casas, dijo tímidamente una niña. A veces llora cuando cree que no la veo. ¿Qué le puedo decir para que se sienta mejor? Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Se arrodilló frente a la niña y tomó sus pequeñas manos. Dile que la amas. Dile que estás orgullosa de ella. Dile que su trabajo, aunque otros no lo valoren, es importante porque gracias a él tú puedes comer, estudiar, soñar. Y cuando seas grande, honra su sacrificio siendo una buena persona, ayudando a otros, construyendo un mundo mejor. La niña asintió con lágrimas en los ojos y abrazó a Carmen con fuerza. Pasaron 2 horas. Carmen les mostró cada rincón de la casa, explicándoles cómo cada parte había sido construida, las historias detrás de cada mueble, cada planta del jardín. Les presentó a sus vecinos, que vinieron a saludar y compartieron sus propias historias de superación. Cuando los niños estaban por irse, uno de ellos, un niño delgado de unos 12 años, se acercó a Carmen. «Señora Carmen», dijo con voz seria, «mi papá murió el año pasado. Mi mamá trabaja mucho pero el dinero no alcanza. Tengo 2 hermanos pequeños. A veces pienso que debería dejar la escuela para trabajar y ayudar». Carmen puso sus manos en los hombros del niño. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Me llamo Miguel, señora». El nombre golpeó a Carmen como un rayo. Miguel, como su esposo. Miró a este niño que estaba viviendo exactamente lo que sus propios hijos habían vivido. «Miguel», dijo Carmen con voz firme pero llena de amor, «escúchame bien. Tu educación es la mejor manera de ayudar a tu mamá. No a corto plazo, pero sí a largo plazo. Si dejas la escuela ahora, tal vez ayudes con un poco de dinero hoy, pero estarás limitando tu futuro y el de tu familia. Pero si estudias, si te esfuerzas, si aprendes, algún día podrás darle a tu mamá una vida mejor, y romperás el ciclo de pobreza para tus hermanos». Sacó un papel y escribió algo. «Este es mi número. Dile a tu mamá que venga a verme. Tengo trabajo en mi negocio, y necesito gente honesta y trabajadora. Y tú», le dio una palmadita en el hombro, «tú concéntrate en estudiar. ¿Trato?» Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. «Gracias, señora Carmen. Gracias». Cuando el autobús se fue, Carmen se quedó parada en su jardín, saludando hasta que desapareció de vista. Lucía, que había llegado con sus hijas, se acercó a su madre. «Mamá, cada día ayudas a más gente. ¿No te cansas?» Carmen sonrió. «Hija, cuando has vivido lo que yo viví, cuando sabes lo que es no tener esperanza, no puedes simplemente ignorar a otros que están pasando por lo mismo. Cada persona que ayudo, cada vida que toco, le da sentido a todo lo que sufrí. Hace que valiera la pena». Esa noche, como todas las noches, la familia se reunió para cenar. Pero esta vez era especial. Pedrito había traído a su novia, una arquitecta hermosa llamada Sandra. Toñito había llegado con noticias. Lo habían aceptado para una especialización en pediatría. «Quiero trabajar con niños de bajos recursos», explicó Toñito. «Hay tanto que hacer, tantos niños que necesitan atención médica de calidad». Carmen miró alrededor de la mesa. Su familia había crecido. Ya no eran solo 4 personas apretadas en un cuarto pequeño, compartiendo una cobija. Ahora eran una familia grande, extendida, llena de amor y propósito. «Quiero hacer un brindis», dijo Carmen,
levantando su vaso de agua. Por esta casa que un día fue considerada basura pero se convirtió en nuestro mayor tesoro. Por los momentos difíciles que nos hicieron fuertes. Por las lecciones que aprendimos. Y por el futuro que estamos construyendo, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que vienen detrás. Todos levantaron sus vasos. ¡Salud! Después de la cena, cuando todos se habían ido, Carmen salió una vez más a su porche. Era su lugar favorito, donde podía pensar, reflexionar, sentir gratitud. La luna llena iluminaba el jardín. Los árboles que Toñito había plantado años atrás ahora eran grandes y frondosos. Las flores que Lucía había sembrado llenaban el aire con su perfume. La banca que Pedrito había construido brillaba bajo la luz plateada. Carmen pensó en todas las veces que la vida la había golpeado. La muerte de Miguel. Los años de pobreza. Las humillaciones. El cansancio. El dolor. Pensó en aquella mañana terrible en que la señora Matilde le había dado la escritura de esta casa de barro, y cómo había sentido que era el insulto final. Pero ahora, mirando todo lo que había crecido de esas ruinas, entendía algo profundo. A veces los mayores regalos vienen en los empaques más feos. A veces las bendiciones llegan disfrazadas de problemas. A veces lo que parece el final es en realidad el comienzo de algo hermoso. Gracias, susurró Carmen al cielo estrellado. Gracias por cada momento difícil, porque me hicieron quien soy. Gracias por mis hijos, mi mayor tesoro. Gracias por esta casa de barro que me enseñó que el valor de las cosas no está en su apariencia sino en el amor con que las tratamos. Gracias por cada lágrima, porque me enseñaron a valorar cada sonrisa. Gracias por la pobreza, porque me enseñó la verdadera riqueza. Gracias por todo. Una brisa suave sopló, meciendo las flores del jardín, y Carmen sintió una paz profunda llenar su corazón. Había vivido una vida dura, sí, pero también había vivido una vida llena de significado, de amor, de propósito. Y mientras se preparaba para entrar a su casa, a esa casa de barro que ahora era un hogar lleno de memorias hermosas, Carmen supo con certeza absoluta que no cambiaría nada de su vida. Ni el dolor, ni el sufrimiento, ni las dificultades. Porque todo, absolutamente todo, había sido necesario para llegar a este momento de paz y plenitud. La puerta de la casa se cerró suavemente detrás de ella, y la luz cálida de su hogar brilló en la oscuridad de la noche, un faro de esperanza para todos aquellos que pasaban por allí. Un recordatorio silencioso pero poderoso de que los milagros existen, de que la dignidad triunfa, de que el amor siempre encuentra la manera. Y en algún lugar del cielo, tal vez la señora Matilde sonreía, finalmente en paz, sabiendo que aunque había llegado tarde a entender las lecciones más importantes de la vida, al menos había ayudado a que alguien las viviera plenamente. Así termina la historia de Carmen, la mujer que convirtió una casa de barro en un palacio de amor. Una mujer que nos enseña que la verdadera riqueza no está en las cosas que tenemos, sino en las personas que amamos y en el bien que hacemos. Si esta historia tocó las fibras más profundas de tu corazón, si te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, no olvides darle like a este video. Tu like nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran, que motivan, que nos recuerdan nuestra humanidad. Suscríbete a Emocio Cuentos para más historias que te harán llorar, reír, reflexionar y, sobre todo, creer en la bondad del ser humano. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Comparte este video con esa persona que necesita recordar que los finales felices sí existen, que vale la pena seguir luchando, que la dignidad nunca se pierde mientras la conservemos en nuestro corazón. Y recuerda siempre, no importa qué tan difícil sea tu situación ahora, no importa cuán oscura parezca la noche, no importa si sientes que lo que tienes es poco o no vale nada. Con amor, con esfuerzo, con dignidad y con fe,
Puedes construir algo hermoso. Puedes convertir el barro en oro. Puedes transformar las ruinas en palacios. Tu historia aún no ha terminado. Los mejores capítulos están por escribirse. Y como Carmen, tú también puedes ser la autora de un final hermoso. Déjanos en los comentarios, ¿qué te pareció la historia de Carmen? ¿Has vivido algo similar? ¿Qué lección te llevas de esta historia? Gracias por acompañarnos en esta historia. Que tengas una noche llena de paz, de esperanza y de sueños hermosos. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más valioso de lo que piensas, y capaz de más de lo que imaginas. Hasta la próxima historia, querido oyente. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Buenas noches.